Buen día, amigas y amigos. El día de hoy, el diario Reforma publicó de manera maliciosa, en primera plana, 8 columnas, información referente a los salarios de los funcionarios del Infonavit, cual si estos fueran ingresos exorbitantes, buscando confundir a la opinión pública. Lo que no dice el diario Reforma es que durante la época neoliberal, con los gobiernos del PRIAN, estas eran las percepciones de los altos funcionarios. Por ejemplo, el último año del sexenio de Peña Nieto, 2018, el director general del Infonavit ganaba 281,642 pesos. Recibía bonos mensuales del orden de 369,287 pesos, haciendo un total mensual de más de 650,000 pesos. Los directores sectoriales de los trabajadores y de los empresarios ganaban más de 280,000 pesos, recibían bonos de más de 280,000 pesos mensuales, haciendo gran total de 563,000 pesos cada director sectorial. Y los subdirectores generales ganaban 280,000, más de 280,000 pesos, más de 248,000 pesos de bonos al mes, haciendo 529,800 pesos mensuales. En el gobierno del licenciado López Obrador cambiaron las cosas parcialmente, porque el director general bajó su sueldo a 180,250 pesos. Esta era su percepción. Pero los directores sectoriales de los trabajadores y de los empresarios seguían ganando 179,000 pesos de sueldo, 169,000 de bono mensual, haciendo un total de más de 348,000 pesos. Y los subdirectores generales del Infonavit, 176,000 de sueldo, 116,000 de bonos, haciendo más de 292,000 pesos mensuales de sueldo. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en congruencia con la política de austeridad, se modificó el tabulador de sueldos del personal de confianza, situando al director general del Infonavit con un sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado del gobierno federal. Además, se eliminaron los bonos de los funcionarios. ¿Cómo queda? Director general, 185,825 pesos. Directores de área, 185,302 pesos. Hay diferencia, ¿no? En la época neoliberal, sueldos de 650, 560, 529,000 pesos mensuales. Con el licenciado López Obrador, el director general, 180,000, pero los sectoriales, 348,000 y los subdirectores, 292,000. Y en esta administración, el sueldo mensual del director general, que es el que más gana, 185,825, y los directores de área, 185,302. Una pequeña diferencia. Cabe señalar que el salario actual del director general del Infonavit es similar al que perciben los titulares del IMSS y de Pemex. Son sueldos muy parecidos. Son homologados ya al gobierno federal. En marzo de 2025, tras la reforma que se hizo a la ley del Infonavit, se homologaron los sueldos del gobierno federal con el gobierno federal y se redujo la estructura organizacional, siendo los principales cambios los siguientes. Se eliminaron las dos direcciones sectoriales de trabajadores y de empresarios, así como la estructura correspondiente de estas direcciones. Eran más de 59 funcionarios y más de 61 contratos de honorarios. Se suprimió para los mandos medios y superiores la asignación de bonos de desempeño,
Con esto logramos que todos los trabajadores mantengan sueldos por debajo de un subsecretario de Estado. Y también se eliminó el pago por asistir al Consejo de Administración, 86,722 pesos por asistencia. En el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, percibía un sueldo promedio mensual bruto de 314,362 pesos. También eso se eliminó. Nada dice el Reforma que los 185,000 pesos que actualmente gana el director general del Infonavit es salario bruto, que al descontarle los impuestos queda un salario neto de 120,000. Nada dice el Reforma de la reestructuración de casi 5 millones de créditos impagables de la administración neoliberal que estamos llevando a cabo en esta administración. Nada dice el Reforma del 1,200,000 viviendas que se van a construir en esta administración, de las cuales 245,000 ya están en inicio de obra y al cierre de este año, del 2025, serán 300,000. Tampoco nada dice el Reforma de que la mayoría de los derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, incluidos los jóvenes mayores de 18 años con 6 meses de cotización, podrán tener acceso a un crédito para una vivienda digna de 60 metros, con 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baño, cuarto de servicio, con todos los servicios: agua, luz, drenaje, transporte, cercano a escuelas, hospitales y comercios. Exactamente lo contrario a lo que se hizo durante los gobiernos neoliberales y que el Reforma nunca cuestionó.